Vamos a ver lo más brevemente posible dos tipos de diseños. Los diseños experimentales y los diseños cuasi experimentales. Los ex post facto no, porque serían un tipo de diseños que no nos interesan en este momento. Como vemos en los diseños experimentales, lo que tenemos son dos tipos de diseños, los unifactoriales y los factoriales. Y en los cuasi experimentales lo que tenemos son tres: aquellos que tienen grupo de control, aquellos que no tienen grupo de control y aquellos que se basan en series temporales interrumpidas. Como podemos ver, en lo que serían los diseños experimentales, vamos a tener los intersujetos cuando son unifactoriales y cuando son factoriales, y los intrasujetos, ¿vale? Vemos que el resultado puede ser en los factoriales el mixto también. Y en el caso de los diseños experimentales, cuasi experimentales, perdón, vamos a tener con grupo de control, sin grupo de control y de series temporales. Y lo que vamos a tener es diferentes tipos adentro. Entre los grupos de control vamos a tener los no equivalentes, los que tienen discontinuidad en la regresión. En los que son sin grupo de control vamos a tener un diseño de retirada de tratamiento, donde va a haber un pretest y un post-test para ver los resultados, la diferencia de resultados. Y aquí, y los diseños de tratamiento repetido. El objetivo de los diseños y de los métodos experimentales, esto es muy interesante subrayarlo, es que se van a intentar demostrar causas, o sea, una relación de causalidad entre lo que son las variables dependientes, las variaciones de las variables dependientes, ¿vale? Con diferentes valores presentados en la variable independiente. Y por ello, precisamente porque se pretende mostrar una relación de causalidad, va a ser el método científico por excelencia. La definición de este método es que en él lo que se hace es crear intencionadamente, perdón que marque mal, es crear intencionadamente una situación artificial, va a ser el método que se haga en laboratorio, donde se va a manipular un aspecto de la variable independiente y luego se va a estudiar qué es lo que está pasando con la variable dependiente. Todo esto controlando el resto de los factores que van a ser las variables extrañas, ¿vale? Esto se va a poder replicar precisamente porque aquí vamos a tener un control muy grande en un experimento de laboratorio o en un experimento de campo. Los requisitos que hay que cumplir para que podamos decir que estamos ejecutando un diseño experimental van a ser los de manipulación, los de tener un mínimo de 2 condiciones experimentales, los de tener una equivalencia inicial en la formación de los grupos y obviamente un determinado tipo de control. En cuanto a la manipulación va a ser la manipulación, como dijimos antes, intencional de la variable independiente. El mínimo de 2 condiciones experimentales va a ser aplicada a un solo grupo y en ese caso vamos a tener, como veíamos en la diapositiva inicial, una estrategia intrasujeto, donde este grupo va a pasar por las 2 condiciones, o en el caso de tener 2 grupos o más, vamos a tener una estrategia intersujeto. En el caso de tener 2 grupos, uno va a ser experimental y el otro va a ser de control, ¿vale? Para garantizar
la comprobación en la covariación de las variables. Normalmente lo que se hace es en el experimental aplicar la condición y en el de control no aplicar nada, ¿no? En cuanto a la equivalencia en la formación de los grupos, esto lo usual es hacerlo por aleatorización, ¿vale? En lo que se refiere a los sujetos, a cómo se forman los grupos con los sujetos y también en cómo se asignan los tratamientos a los grupos, ¿vale? Y por último, en lo que tiene que ver con el control, lo que se hace es aplicar una acción directa y manipulativa. Tenemos que recordar que eso ya lo vimos aquí, en la manipulación, ¿vale? Sobre la variable independiente y las variables de error, ¿vale? Potenciales, porque no podemos saber muy bien cuáles son, ¿vale? Para que los cambios que sucedan en la variable dependiente, o sea, en el efecto, recordamos que las variables independientes son la causa y las variables dependientes son el efecto, sean precisamente atribuibles a la variable independiente, ¿vale? Y no a las variables de error potenciales, ¿vale? Para eso se utilizan unas determinadas técnicas para controlar, como pueden ser la eliminación, la constancia o la aleatorización. Si se fijan, aquí lo que tienen únicamente es como un esquema donde se intenta ver de un solo vistazo, perdonen la reiteración, qué puede suceder con la clasificación de los diseños experimentales. Nosotros realmente vamos a ver lo que son los univariados, ¿vale? Los multivariados no los explicamos. Y dentro de los univariados, si recordáis, teníamos los unifactoriales y los factoriales, ¿no? En cualquiera de los dos casos, si recuerdan, teníamos los intersujetos y los intrasujetos. Podían ser los mixtos de combinar los dos, ¿no? En el caso del unifactorial, para que lo recuerden, solo se manipula una variable independiente y en el caso de los factoriales se manipula más de una variable independiente. En el caso de que sea un diseño intersujeto, ya sea unifactorial o factorial, lo que tenemos son dos grupos, aquí lo tenéis, dos grupos formados por diferentes participantes, ¿vale? Y en el caso de que sea intrasujeto, lo que tenemos es un grupo que obviamente está formado por los mismos participantes, ¿vale? En el caso del intersujeto, lo que vamos a tener son grupos aleatorios o bloques. Recordaros que hay como mínimo dos grupos, ¿vale? Lo normal es que haya dos grupos, pero podría haber más de dos grupos, ¿no? Y esos grupos que son o grupos aleatorios o bloques. Lo que tenemos son estos grupos aleatorios, pueden ser dos, lo que les decía, o puede haber multigrupo, ¿no? Y en el caso de los bloques, pueden ser bloques formados o al azar, ¿vale? O son bloques al que se le surgen de aplicar el cuadrado latino, o grupos apareados, que surgen de aplicar una técnica que se llama apareamiento, ¿vale? En el caso de el intrasujeto, son grupos formados, fijaros, acordaros como los intrasujetos son un grupo formado por los mismos participantes, son grupos formados por diferentes sujetos. Simplemente con eso os debería de quedar claro qué se hace en un diseño experimental, que recordad que es el único donde realmente se puede intentar probar, es lo que se busca, una relación causa y efecto, y por eso, causa-efecto, una relación de causalidad, y por eso son los métodos o diseños científicos por excelencia. Vale, ¿qué teníamos entonces en los diseños unifactoriales intersujeto? Que manipulábamos una variable independiente, ¿vale? Y que teníamos dos o más grupos. Y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿vale?
se estudia el influjo de una variable independiente con dos o más valores o niveles. ¿Vale? ¿Sobre qué? Sobre una variable dependiente, acordaros, variable independiente vendría a ser la causa, ¿no? Y sobre una variable dependiente que vendría a ser el efecto sobre dos o más grupos que deben ser equivalentes. Esto es muy importante, deben ser los grupos equivalentes, de ahí la importancia de cómo se formen estos grupos. Y ahí lo que tenemos es el diseño de grupos aleatorios, el diseño multigrupo, o sea, cómo se forman estos grupos, ¿no? Y el diseño por bloques. Cómo se llaman indica cómo se forman, ¿vale? El diseño de dos grupos aleatorios. En él tenemos, como ya dijimos anteriormente, un control y un experimental, ¿vale? Y normalmente se utilizan para contrastar hipótesis pues, muy simples, muy sencillas, donde lo que se contrasta es, como decíamos antes, el efecto de las manipulaciones intencionadas, ya lo dijimos también, de la variable independiente, causa sobre la variable dependiente, efecto, ¿no? También se podrían utilizar dos valores de la variable independiente que sean diferentes de cero, y en ese caso tendríamos dos grupos experimentales, ¿vale? Aquí puede haber una amenaza a la validez interna. Ahora tienen que recordar lo que hablamos de validez, ¿no? Y lo que explicamos sobre lo que es la validez interna y la validez externa en el anterior vídeo, porque podemos tener amenazas a la validez interna en este tipo de diseño unifactorial intersujeto de grupos aleatorios. Y es que hay una instrumentación y una selección diferencial si la muestra es muy pequeña o si no se ha realizado, si no se ha hecho correctamente la aleatorización, o sea, si no se ha hecho de forma correcta la elección al azar, o si se ha hecho una selección precisamente que por no ser azarosa haya establecido algún tipo de diferencias. En cuanto a la amenaza a la validez externa del diseño, podemos tener algún tipo de interacción con los sesgos de selección. Veis que el problema aquí se trata mucho de cómo se seleccionan los sujetos para conformar los grupos, ¿no? Y cómo luego se aplica precisamente esa aleatorización al tratamiento de muestras y cómo se asigna, ¿no? a las muestras los tratamientos, ¿no? Además, puede haber efectos reactivos de los dispositivos experimentales. Los dispositivos experimentales, tened en cuenta que pueden ser incluso, principalmente en muchos casos, los propios experimentadores, las personas que recogen los datos, que ya hablamos del problema que podía haber al respecto. En cuanto al diseño multigrupo, que es lo que vamos a ver ahora, fijaros cómo lo que se está haciendo es algo diferente, porque se están utilizando para estudiar la magnitud del efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, y además el tipo, se quiere precisar, el tipo de relación entre esas dos variables. Se utilizan más de dos grupos, ¿vale? En el diseño multigrupo, por eso se llama multi, ¿no? Y se usan tres o más valores de la variable independiente. La variable independiente es la causa, ¿vale? La asignación ya sabemos que es aleatoria de los grupos de los sujetos a los grupos, perdón. La información que nos va a dar la recogida de datos, ¿no? En este diseño, en este tipo de diseño, va a depender del tipo de relación que nos dé. No nos olvidemos lo que dijimos al principio.
que se utilizan para estudiar la magnitud y el tipo de relación entre las variables, ¿no? Nos puede dar un tipo de relación lineal, curvilínea, etcétera, ¿no? Pueden ser todos los grupos, podrían ser todos experimentales o podrían ser experimentales y uno ser utilizado como un grupo de control, ¿vale? Van a tener las mismas amenazas a la validez interna y a la validez externa que el diseño de dos grupos aleatorios, ¿vale? Pero hay una mejora, ¿vale?, respecto al anterior, a los dos grupos aleatorios, porque se utilizan más valores de variable independiente. Y además, al saber qué tipo de relación existe entre la variable independiente y la variable dependiente, tenemos más información y hay menos amenazas a la validez. En cuanto al diseño de bloques, por último, que es otra forma de conseguir grupos, la idea es que para obtenerlos, que se llaman, recordaros aquí esos grupos se van a llamar en concreto bloques y van a ser bloques equivalentes, se van a utilizar cuando hay otras técnicas que no resultan para tener grupos equivalentes. Lo que se va a utilizar es lo que se llama una variable de bloqueo y es la que va a ser utilizada para formar subgrupos en función de esa variable, ¿vale? Esa variable va a ser una posible variable extraña, ¿vale?, que va a estar muy relacionada con la variable dependiente. Si hay, esto ya es una cuestión después de cómo se van a formar los grupos mediante técnicas, ¿no?, estadísticas. Si hay una variable de bloqueo, se van a llamar bloques aleatorios. Si hay dos, se va a llamar cuadrado latino. Si son dos o tres, se va a llamar cuadrado grecolatino, pero no viene ya a cuento explicar esto aquí. Se los menciono simplemente para que sepan que hay varios tipos de diseños de bloques y que los bloques se forman por o a través de diferentes mecanismos. En cuanto a las investigaciones cuasi experimentales, quisiera señalarles que hay diseños cuasi experimentales, como ven aquí, sin grupo de control, ¿vale?, que se utilizan cuando no es posible tener un grupo de comparación. Obviamente también hay diseños cuasi experimentales con grupo de control, ¿vale? Y que hay dos tipos. Como ya les expliqué antes lo que era un grupo de control, no hace falta repartirme aquí lo que es un diseño cuasi experimental, ¿vale? Se utilizan cuando no es posible tener un grupo de comparación, o sea, un grupo de comparación sin tratamiento, ¿no? Va a haber dos tipos de diseño cuasi experimental. El diseño cuasi experimental se caracteriza, como ustedes saben y pueden ver en los PDF, por no tener el control de la variable independiente sobre los efectos en la variable dependiente que se tienen en los experimentales, ¿no? Existen dos tipos de diseños cuasi experimentales en los que va a ser importante el estudio del patrón de resultados, ¿vale?, obtenidos para poder detectar la influencia de variables extrañas y valorar la interpretación de los resultados, ¿vale? Por un lado, como les decía antes, el diseño de retirada del tratamiento con pretest y posttest y los diseños de tratamiento repetido. En el primero de ellos, donde tenemos estas palabras pretest y posttest, quiere decir una prueba anterior a que se aplica el tratamiento y una prueba posterior o una constatación, una medida a que se aplique el tratamiento, ¿no? El control, lo que se hace, se logra, es con la retirada del tratamiento y con la medición de las dos condiciones, ¿no? Se aplica
y se retira tratamiento y se miden las dos condiciones. En el caso del tratamiento repetido, el control, recordar que el control es muy importante para la validez, se logra con la retirada y con la reintroducción del tratamiento. ¿Veis la diferencia? Aquí es con la retirada del tratamiento y con la medición de las dos condiciones, o sea, con y sin tratamiento, ¿no? Y aquí con la retirada, reintroducción del tratamiento y obviamente con la medida de estas condiciones. En cuanto a los diseños cuasi experimentales de series temporales interrumpidas, ¿vale? Lo que van a implicar va a ser el registro periódico. Yo creo que el propio nombre ya del diseño va diciendo lo que es. Se toman medidas en el tiempo porque son series temporales, pero no se está tomando constantemente medidas, sino que son interrumpidas. Hay un registro periódico, pero no es un registro continuo. Y van a ser muy frecuentes en el ámbito social, en el ámbito educativo, de la salud y en la evaluación de programas que se apliquen en estos ámbitos.